Érase una vez, en la tierra de Israel, un hombre llamado Abimelec, creció entre dos mundos. Era uno de los 70 hijos de Gedeón, el famoso juez que liberó a Israel, pero nació de una concubina en la ciudad de Siquem. A diferencia de sus hermanos, que tenían un estatus más alto, al ser hijos legítimos, Abimelec siempre estuvo en una posición marginal dentro de la familia de Gedeón. A pesar de que Gedeón rechazó ser rey, declarando que Dios debía gobernar sobre Israel, Abimelec no compartía esa visión. Desde joven, deseaba el poder y soñaba con reinar sobre la nación. Su conexión con los líderes de Siquem, quienes lo veían como uno de los suyos debido a su linaje materno, le dio una base de apoyo que alimentó sus ambiciones. Abimelec creció en un entorno complicado, marcado por la grandeza del legado de Gedeón y su propio deseo de forjar un camino hacia el poder. Aunque no tenía derecho legítimo al trono, su determinación y su astucia comenzarían a trazar un camino que lo llevaría a una vida llena de intrigas y violencia, en busca de un reinado que nunca estuvo destinado a ser. Hasta que un día, Abimelec decidió actuar para convertir su ambición en realidad. Se dirigió a los líderes de Siquem y les presentó su propuesta. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que 70 hombres, los hijos de Gedeón, gobiernen sobre ustedes o que gobierne solo uno? Recuerden que soy de su misma sangre. Convencidos por su argumento, los líderes de Siquem le dieron apoyo financiero, entregándole 70 piezas de plata del templo de Baal Berit. Con este dinero, Abimelec contrató a mercenarios sin escrúpulos y llevó a cabo un acto brutal. Asesinó a sus 70 hermanos en un solo día, eliminando cualquier competencia al poder. Solo Jotam, el hijo menor de Gedeón, logró escapar. Tras esta masacre, Abimelec fue proclamado rey por los líderes de Siquem junto al terebinto en Siquem, un lugar simbólico para Israel. Sin embargo, su ascenso al trono estaba manchado de sangre y construido sobre traición y violencia. Este acto marcó el punto de no retorno para Abimelec, estableciendo un reinado basado en la corrupción y el egoísmo, que inevitablemente lo llevaría a su ruina. Y por eso, Jotam, el único hijo sobreviviente de Gedeón, se levantó para desafiar la legitimidad del reinado de Abimelec. Desde el monte Gerizim, Jotam alzó su voz y proclamó una parábola dirigida tanto a Abimelec como a los líderes de Siquem. Comparó a los árboles buscando un rey, quienes rechazaron a los olivos, higueras y vides, símbolos de bondad y utilidad, pero terminaron eligiendo al espino, un arbusto inútil y peligroso. Jotam dejó claro el mensaje. Abimelec, representado por el espino, era un gobernante indigno, incapaz de liderar con integridad y destinado a traer destrucción. Finalizó su discurso con una profecía contundente: que salga fuego de Abimelec y devore a los hombres de Siquem, y que salga fuego de los hombres de Siquem y devore a Abimelec. Aunque Jotam huyó para salvar su vida, su parábola y profecía sembraron dudas en los corazones del pueblo. Aunque Abimelec continuó gobernando, las tensiones comenzaron a crecer. La relación entre Abimelec y los siquemitas, basada en corrupción y violencia, estaba condenada desde el principio. La profecía de Jotam marcó el inicio de la caída de Abimelec, estableciendo que su reinado estaría lleno de conflictos internos y consecuencias devastadoras. Hasta que finalmente, después de 3 años de reinado, las tensiones entre Abimelec y los líderes de Siquem estallaron. Dios permitió que surgieran divisiones entre ellos como juicio por la traición y la sangre derramada. Los siquemitas, resentidos con Abimelec, conspiraron en su contra y apoyaron a un nuevo líder llamado Gaal, quien desafió públicamente la autoridad de Abimelec. Abimelec respondió con ferocidad, movilizó a sus tropas y lanzó una serie de ataques brutales contra Siquem y sus alrededores. Destruyó la ciudad completamente, sembrando sal en sus tierras como símbolo de desolación permanente. No satisfecho con eso, dirigió su ejército hacia la torre de Siquem, donde los sobrevivientes habían buscado refugio. Abimelec incendió la torre, matando a cientos de hombres y mujeres que estaban dentro. Envalentonado por estas victorias, Abimelec continuó su campaña y atacó la torre de Tebes. Sin embargo, en esta ocasión, la suerte se volvió en su contra. Mientras intentaba derribar la torre,
Una mujer desde lo alto arrojó una piedra de molino que golpeó su cabeza y lo hirió de muerte. Para evitar la vergüenza de haber sido asesinado por una mujer, Abimelec ordenó a su escudero que lo matara con una espada. El reinado de Abimelec, construido sobre la ambición, la traición y la violencia, terminó en desastre. Su muerte trágica y humillante selló el cumplimiento de la profecía de Jotam, mostrando que las alianzas corruptas y el abuso de poder inevitablemente conducen a la destrucción. Y desde ese día, la muerte de Abimelec se convirtió en un recordatorio imborrable de las consecuencias de la ambición desmedida y la injusticia. Su reinado, aunque breve, dejó un rastro de destrucción que afectó profundamente a Israel. Siquem, una ciudad que había sido un centro importante de la nación, fue reducida a cenizas por la mano del mismo hombre al que apoyaron para ascender al poder. El cumplimiento de la profecía de Jotam fue evidente. Tanto Abimelec como los líderes de Siquem fueron consumidos por el fuego de su propia corrupción. Los líderes de Siquem, quienes lo apoyaron en sus actos de traición y derramamiento de sangre, terminaron siendo destruidos por él. Por otro lado, Abimelec, cegado por su orgullo y su deseo de control absoluto, encontró un final humillante, donde su deseo de poder se desmoronó ante la resistencia inesperada de una mujer. Esta tragedia dejó un vacío en Israel y una lección poderosa para el pueblo. Cuando el liderazgo se basa en la traición y el egoísmo, las consecuencias son devastadoras. Abimelec no fue un libertador como su padre, Gedeón. En cambio, su reinado solo trajo división y ruina. La memoria de Abimelec quedó grabada como una advertencia para las generaciones futuras, un llamado a buscar líderes justos, que teman a Dios y pongan los intereses del pueblo por encima de los suyos. Su vida y su caída se convirtieron en una evidencia de que, aunque la maldad pueda parecer triunfar por un tiempo, Dios es justo y siempre trae juicio sobre aquellos que se apartan de su voluntad. La historia de Abimelec nos enseña los peligros de una ambición descontrolada y del liderazgo que no se fundamenta en la justicia y el temor de Dios. Su vida estuvo marcada por decisiones egoístas, alianzas corruptas y el uso de la violencia para obtener poder, pero estas mismas acciones provocaron su caída. Abimelec demuestra cómo el deseo de gobernar sin someterse a Dios puede llevar no solo a la destrucción personal, sino también al sufrimiento de quienes lo rodean. El cumplimiento de la profecía de Jotam subraya que Dios no es indiferente a la maldad. Aunque Abimelec logró ascender al poder, su reinado estuvo lleno de conflictos internos que finalmente trajeron juicio sobre él y sobre los líderes de Siquem. Su vida sirve como advertencia de que los métodos corruptos no producen un liderazgo duradero ni fructífero. Esta historia también es un recordatorio de que el liderazgo, cuando se ejerce sin integridad, deja un legado de destrucción en lugar de bendición. Abimelec pudo haber seguido el ejemplo de su padre, Gedeón, quien rechazó el título de rey para mantener a Dios como el verdadero gobernante de Israel. En cambio, eligió el camino del egoísmo, mostrando que el poder, cuando no está guiado por la voluntad divina, se convierte en un arma peligrosa. La vida y muerte de Abimelec reflejan la verdad de que la justicia de Dios siempre se cumple, y que las acciones de los hombres, buenas o malas, tienen consecuencias duraderas. Y ahí estaba yo, en medio de la oscuridad de la noche, un humilde agricultor de la tribu de Manasés. Con solo 300 hombres escogidos, armados únicamente con antorchas, cántaros y cuernos, avanzamos hacia el campamento enemigo que se extendía como una plaga, vasto como langostas que cubrían la tierra. Nuestros enemigos eran más de 135.000 guerreros entrenados, mientras nosotros éramos solo 300 agricultores. Pero confiábamos en la promesa divina, en la fuerza que nos otorgaría el Todopoderoso. En medio de la noche, lanzamos un ataque sorpresa, clamando el nombre del Señor mientras hacíamos sonar nuestros cuernos y rompíamos los cántaros, inundando el campamento con luz y confusión. El estruendo de nuestros cántaros y el resplandor de las antorchas parecían desafiar a la misma oscuridad. El enemigo, aterrorizado y confundido, se encontró cara a cara con la manifestación del poder divino. Hundidos en la incertidumbre y la desesperación, huyeron en desorden, derrotados por la mano poderosa de Dios.
Fue una victoria gloriosa, una demostración palpable del poder divino sobre las fuerzas terrenales, un testimonio de la fe y la valentía que el Señor había infundido en nosotros. Pero déjenme contarles desde el principio. Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Después de 40 años de paz, nuevamente los israelitas hicimos lo malo ante los ojos del Señor. Nos apartamos de sus mandamientos y nos entregamos a la idolatría, adorando a dioses falsos y olvidando al Dios que nos había librado de la esclavitud en Egipto. La maldad se extendió por toda la tierra, corrompiendo los corazones de nuestro pueblo y atrayendo la ira divina sobre nosotros. En medio de esta decadencia espiritual, los madianitas se alzaron como un azote sobre Israel. Como aves de rapiña, descendían sobre nosotros una y otra vez, voraces y despiadados, como un azote enviado desde el mismísimo abismo. Cada vez que sus hordas invasoras se cernían sobre nuestras tierras, una sombra de terror y desolación caía sobre nuestro pueblo. Nuestras cosechas, que representaban el fruto de nuestro trabajo y el sustento de nuestras familias, eran arrancadas de nuestras manos por la fuerza brutal de aquellos que solo buscaban nuestra ruina. Cada vez que las huestes madianitas descendían sobre nosotros, era como si el corazón mismo de Israel fuera desgarrado, dejándonos en la oscuridad más profunda, sin luz ni consuelo. Durante 7 años, su presencia era como una plaga, saqueando nuestras cosechas y dejándonos en la desesperación. Cada incursión de los madianitas era un recordatorio amargo de nuestra debilidad y una llamada de atención del juicio divino que caía sobre nosotros. En mi humilde morada, entre los campos de trigo de la tribu de Manasés, sentía el peso de la opresión y la sombra de la desesperanza que se cernía sobre nuestro pueblo. Las lágrimas de mi gente regaban la tierra, y sus ruegos subían como incienso hacia el cielo, implorando la misericordia de Dios en medio de nuestra aflicción. Recuerdo vívidamente cómo, en medio de esta oscuridad, el clamor del pueblo se elevaba hacia el cielo, implorando la intervención divina. Fue entonces cuando el Señor envió a un profeta para advertirnos sobre nuestra desobediencia y recordarnos nuestra alianza con Él. Sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser, como un eco de verdad que no podía ignorar. Pero a pesar de estas advertencias celestiales, la obstinación persistía en los corazones del pueblo, y la sombra de la opresión seguía pesando sobre nosotros. En medio de la desesperación, me encontraba entre aquellos que anhelaban una esperanza, una luz en la oscuridad que nos rodeaba. Sin saberlo, estaba a punto de ser llamado a una misión que cambiaría el curso de la historia de Israel. Fue en este tiempo de tinieblas cuando el Señor me llamó a mí, Gedeón, hijo de Joás, de la familia de Abiezer. Yo estaba trillando trigo en el lagar, tratando de asegurar algo de alimento para mi familia en medio de la devastación causada por los madianitas, cuando un ángel del Señor se me apareció. Su presencia irradiaba una luz divina que llenaba el lugar de reverencia y temor. «El Señor está contigo, valiente guerrero», resonaron las palabras del ángel, cada sílaba cargada de una fuerza que penetró hasta lo más profundo de mi ser. Me sentí abrumado por su mensaje, por la idea de que el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, había fijado sus ojos en mí, un simple agricultor de la tribu de Manasés. Pero en medio de mi asombro, la semilla de la duda germinó en mi corazón. ¿Cómo podía ser yo un valiente guerrero, cuando mis manos estaban manchadas con el polvo del trigo y mi espada era una herramienta de labranza? ¿Cómo podía enfrentarme a los madianitas, cuyas filas eran como un mar implacable, cuando me sentía tan débil y desamparado? Sin embargo, el ángel del Señor no dejó espacio para la incertidumbre. «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas», declaró con autoridad divina. Sus palabras resonaron en mi alma como un eco de verdad inquebrantable, infundiendo un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Aunque la tarea que se me encomendaba era abrumadora, comprendí que no estaría solo en esta empresa. El ángel me aseguró que el Señor mismo estaría conmigo en cada paso del camino, infundiendo fortaleza en mi debilidad y guía en mi confusión. Lleno de temor y asombro, me postré en el suelo, rendido ante la majestad del Señor. Con lágrimas en los ojos y el corazón rebosante de reverencia,
Adoré al Dios que había escuchado los clamores de su pueblo y había visto su aflicción. En ese momento, estaba enfrentando una gran duda sobre mi capacidad para salvar a Israel de los madianitas. El Señor me aseguró diciendo: «Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Esta promesa fue fundamental para mí, ya que yo, Gedeón, me sentía el menor en mi familia, que era la más pobre en Manasés. Para confirmar que realmente era Dios quien hablaba conmigo, le pedí una señal. Preparé una ofrenda de carne y panes sin levadura, colocándolos sobre una roca como me indicó. Entonces, el ángel del Señor tocó la ofrenda con la punta de su bastón, y fuego surgió de la roca, consumiendo la ofrenda. Tras este milagro, el ángel desapareció, y me di cuenta verdaderamente de que había estado en presencia del Señor. A pesar de haber visto este milagro, la magnitud de la tarea que tenía por delante me llenaba de temor. Esa misma noche, el Señor me dio una prueba más de su poder y misión para mí. Me ordenó derribar el altar de Baal que pertenecía a mi padre y cortar la imagen de Asera que estaba junto a él. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Luego, debía construir un altar adecuado al Señor en la cima de esta fortaleza, usando la madera de Aserá para ofrecer un holocausto con un toro joven. Tomé 10 de mis siervos y realicé esto en la noche, porque tenía miedo de la reacción de mi familia y de los hombres de la ciudad si lo hacía de día. Al amanecer, cuando los hombres de la ciudad vieron el altar de Baal destruido y el nuevo altar erigido, estallaron en ira y exigieron a mi padre que me entregara para matarme. Pero mi padre, respaldándome, desafió a la gente diciendo que si Baal era realmente un dios, él podría defenderse. Así, enfrenté mi primer gran desafío en mi misión, protegido por la audacia de mi padre y la promesa de Dios. Después de los eventos en torno al altar de Baal, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente se unieron para cruzar el Jordán y acampar en el valle de Jezreel. Fue entonces cuando el Espíritu del Señor vino sobre mí, Gedeón, y sentí un llamado a la acción. Tomé un cuerno de carnero y toqué el cuerno para convocar a los abiezeritas a seguirme. También envié mensajeros por todo Manasés, y ellos también se reunieron detrás de mí. Lo mismo hice con Aser, Zabulón y Neftalí, y todos vinieron para unirse a nosotros. A pesar de la gran respuesta de las tribus de Israel, todavía tenía dudas en mi corazón sobre si Dios verdaderamente me salvaría a mí y al pueblo de Israel. Así que le pedí a Dios otra señal. Quería una prueba clara de que Él estaría con nosotros en la batalla que se avecinaba. Colocando un vellón de lana en el suelo, le pedí a Dios que el rocío cayera solo sobre el vellón mientras todo el suelo permaneciera seco. Al amanecer siguiente, cuando apreté el vellón, llené un tazón con el agua que escurrí de él, mientras que la tierra alrededor estaba completamente seca. Sin embargo, aún necesitaba una confirmación más para disipar toda duda, así que le pedí a Dios que invirtiera la señal, que el vellón permaneciera seco mientras que el suelo alrededor estuviera mojado con el rocío. Dios, en su paciencia y bondad, cumplió también esta petición. Al día siguiente, encontré el vellón completamente seco mientras el suelo a su alrededor estaba húmedo. Estas señales fortalecieron mi fe y me prepararon para liderar a Israel contra los madianitas, confiando plenamente en el apoyo de Dios. Después de haber recibido las señales de Dios, yo, Gedeón, y todo el ejército que se había reunido, acampamos junto a la fuente de Jarod. Los madianitas estaban al norte, en el valle cerca del monte Moré. A pesar de la fuerza numérica que parecíamos tener, Dios me dijo que el número de hombres era demasiado grande. Él no quería que Israel pudiera jactarse de haberse salvado por su propia mano. Entonces, me instruyó a decir a los hombres: cualquiera que tenga miedo o esté temeroso, que se vuelva y se aleje del monte Galaad. De los 32.000 hombres que habían venido inicialmente, 22.000 regresaron a casa, dejando solo 10.000 dispuestos a luchar. Pero aún eso era demasiado para lo que Dios tenía planeado.
Me dijo que aún había demasiados hombres. Me instruyó a llevarlos al agua para ponerlos a prueba. Allí debía observar cómo bebían el agua. Los que se agacharan para beber directamente con su boca del río debían ser separados de aquellos que se arrodillaran para tomar el agua en sus manos y beber de ellas. De esta manera, solo 300 hombres bebieron de sus manos, estando alerta a su alrededor, mientras que el resto se inclinaba para beber directamente de la corriente. Dios entonces me dijo: con estos 300 hombres que lamieron el agua te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Deja ir a todos los demás a sus casas. Así, armado con un pequeño grupo comparado con el ejército madianita, me preparé para la batalla, confiando plenamente en que la victoria vendría de Dios, no por la fuerza o número de mi ejército. Con los 300 hombres que Dios había seleccionado, nos preparamos para la tarea que teníamos por delante. Los otros hombres regresaron a sus casas, pero nos dejaron sus provisiones y trompetas. Estábamos armados no solo con las armas comunes, sino también con trompetas, una herramienta inusual para un ejército. Esa misma noche, Dios me dijo que bajara al campamento madianita, porque Él lo había entregado en mis manos. Sin embargo, si todavía tenía miedo de atacar, podía bajar primero con mi siervo Pura para escuchar lo que decían, y después de eso, estaría animado para atacar el campamento. Seguí el consejo de Dios y bajé al borde del campamento enemigo. En el campamento madianita, escuché a 2 hombres hablar. Uno contaba a su compañero un sueño que había tenido, en el que un pan de cebada rodaba hacia el campamento de Madián y golpeaba una tienda, causando que se volcara y colapsara. Su compañero respondió, interpretando ese sueño como un mal augurio. Significaba que Dios había entregado a Madián y todo el campamento en manos de Gedeón, el hijo de Joás, un hombre de Israel. Al oír esta interpretación, mi corazón se llenó de valor. Comprendí que incluso los enemigos sabían que Dios estaba con nosotros y que ellos estaban destinados a ser derrotados. Esta confirmación divina a través del sueño enemigo me animó enormemente y me preparó para llevar a cabo el plan que Dios había establecido para nosotros. Con este nuevo aliento, regresé a nuestro campamento, listo para liderar a mis 300 hombres en un ataque que sería recordado por su audacia y la clara intervención de Dios. Animado por lo que había escuchado en el campamento madianita, regresé al campamento de Israel y desperté a mis 300 hombres. Les dije con firmeza: levántense, porque el Señor ha entregado en nuestras manos el campamento de Madián. Inmediatamente, organizamos nuestro ataque. Nos dividimos en 3 grupos y rodeamos el campamento. Cada uno de mis 300 hombres estaba equipado con una trompeta, una antorcha oculta bajo un jarro y, por supuesto, su propia espada. En medio de la noche profunda, todos en posición y esperando mi señal, el silencio preludiaba la tormenta que estábamos a punto de desatar. Al mismo tiempo, en una señal coordinada, todos los hombres tocaron sus trompetas. El sonido de 300 trompetas resonando en la noche debió haber sido ensordecedor y aterrador. Justo después de tocar las trompetas, rompimos los jarros, revelando de repente las antorchas encendidas. Esto creó una visión impactante. Parecía que un ejército enorme y brillante había cercado completamente el campamento madianita. Mientras el sonido de las trompetas continuaba y las luces de las antorchas iluminaban la noche, todos gritamos a pleno pulmón: ¡Espada del Señor y de Gedeón! Este grito no solo servía para identificarnos como fuerza atacante, sino también para sembrar el terror psicológico, pues los madianitas estaban ya aterrados por el sueño premonitorio que habían discutido entre ellos. Confundidos y aterrorizados por el ruido, la luz y nuestro grito de batalla, los madianitas comenzaron a luchar entre ellos en el pánico. Algunos pensaban que estaban siendo atacados por un enorme ejército, y en la oscuridad no podían ver que solo éramos 300. Esta táctica aprovechaba el caos y la desorientación para que se infligieran daño entre ellos mismos, sin que nosotros tuviéramos que luchar en combate cuerpo a cuerpo. El caos era completo, y mientras continuábamos haciendo sonar las trompetas y sosteniendo nuestras antorchas en alto, el enemigo se desmoronaba bajo el peso de su propio miedo y confusión. Este fue el punto de inflexión en la batalla, que nos llevó a una victoria milagrosa con mínimas bajas de nuestra parte, todo gracias a la guía divina
y una estrategia audaz que transformó nuestras limitaciones en nuestras mayores fortalezas. Viendo el éxito de nuestro ataque inicial, envié mensajeros a todo Efraín, pidiéndoles que bajaran a cortar las retiradas de los madianitas hacia el Jordán. Los efraimitas capturaron con éxito los vados del Jordán hasta Bet Bará, incluso capturando a 2 príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all access. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Luego llevaron las cabezas de Oreb y Zeeb a mí, a través del Jordán, confirmando su victoria. Este fue un momento decisivo en la batalla contra los madianitas, marcado por la estrategia divinamente inspirada y el valor excepcional de los hombres que lideré. Confiando en el Señor y usando tácticas poco convencionales, conseguimos una victoria espectacular sobre nuestros enemigos con un pequeño grupo de hombres fieles. Finalmente, confronté a Zeba y Zalmuna sobre un asunto personal y doloroso: el asesinato de mis propios hermanos en Tabor. Los reyes madianitas admitieron que ellos mismos habían matado a mis hermanos. Esta confesión me llevó a tomar justicia por mis propias manos. En un acto de retribución directa, los ejecuté, no solo como acto de venganza personal, sino también como un acto simbólico de justicia y cierre para las atrocidades cometidas contra mi familia y mi gente. Esta serie de eventos no solo consolidó nuestra victoria sobre Madián, sino que también estableció un precedente sobre la lealtad y las consecuencias de la traición o falta de apoyo entre las tribus de Israel. Después de nuestra victoria sobre los madianitas y la ejecución de sus reyes, los israelitas me ofrecieron un significativo honor. Me pidieron que gobernara sobre ellos como rey, diciendo: «Gobierna sobre nosotros, tú, y después de ti tu hijo, y el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián». A pesar de la tentación que este ofrecimiento pudo haber representado, rechacé la propuesta de la realeza. Mi respuesta fue clara: no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros. El Señor gobernará sobre vosotros. Mi intención era mantener la fe y la lealtad de Israel dirigidas hacia Dios, no hacia un monarca humano. A pesar de mi rechazo al trono, pedí a los israelitas una ofrenda de los despojos de guerra. Les solicité que cada uno me diera un pendiente de oro de su botín, ya que los madianitas a menudo llevaban pendientes de oro. Los israelitas accedieron con gusto a esta petición y, utilizando una manta, recogieron y me entregaron los pendientes, sumando un total de cerca de 1.700 siclos de oro, además de otras joyas, collares y vestiduras púrpuras que habían pertenecido a los reyes de Madián. Con este oro hice un efod, un objeto religioso que tradicionalmente era usado por los sacerdotes en Israel. Sin embargo, mi intención de hacer algo que honrara a Dios tuvo un resultado no intencionado. El efod se colocó en mi ciudad, Ofrá, y eventualmente se convirtió en un objeto de culto. Los israelitas, desviándose de su devoción exclusiva a Dios, empezaron a idolatrar el efod, lo cual fue un giro desafortunado y una fuente de idolatría en Israel. Después de estos eventos, hubo paz en Israel durante 40 años en el resto de mi vida. Los madianitas habían sido sometidos y ya no representaban una amenaza para Israel. Tuve muchas esposas y llegué a tener 70 hijos, un claro reflejo de mi estatus y riqueza en ese tiempo. Uno de estos hijos, proveniente de mi concubina en Siquem, se llamaba Abimelech. Abimelech llegaría a ser una figura significativa después de mi muerte, ya que buscó establecer su propio gobierno
lo cual causó división y conflicto entre las tribus de Israel. Al final de mis días, fallecí y fui sepultado en la tumba de mi padre, Joás, en Ofrá, dentro del territorio de los abiezeritas. Este periodo de paz, sin embargo, también refleja la tendencia de Israel a caer en prácticas idólatras, a pesar de los esfuerzos de sus líderes por guiarlos hacia la adoración correcta de Dios. Mi historia, aunque marcada por la victoria y el liderazgo, también es un recordatorio de la fragilidad de la devoción humana y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino que Dios ha establecido para nosotros. Así concluye mi historia, la de un hombre común llamado a realizar actos extraordinarios con la guía de Dios. Desde enfrentar a vastos ejércitos con solo 300 hombres hasta rechazar la corona cuando se me ofreció, mi vida es un testimonio del poder de la fe y la importancia de la obediencia a Dios. Espero que esta narración de las Escrituras les haya impactado, no solo como una historia del pasado, sino como un recordatorio de que la fe, la valentía y la humildad siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. Les invito a seguir explorando otras historias sagradas, llenas de enseñanzas y significados que pueden impactar nuestras vidas hoy. Si encontraron valor en esta historia, no duden en darle me gusta y compartir este relato con amigos y familiares. Juntos podemos aprender y crecer a través de las ricas historias que nos han sido entregadas a lo largo de las generaciones. Continúen escuchando, compartiendo y reflexionando sobre estas poderosas historias sagradas. Bendiciones.